Vamos a continuar con el turno de ponencia, siguiendo escrupulosamente los tiempos y las temáticas del programa. Y a continuación, como he avanzado, va a participar un ponente experto, profesor de la Universidad de Córdoba y que también desde la vigilancia de la salud es experto en medicina del trabajo. Nos va a arrojar luz y respecto al tratamiento de cómo la vigilancia de la salud ha de ser una vía para el tratamiento, la recuperación de las personas que sufran los estragos de esta conectividad permanente. Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar, dar las gracias tanto a la Universidad Jaume I de Castellón como especialmente a Francisco Trujillo por darme la oportunidad y el placer de estar aquí tanto presencialmente como virtualmente. Me hago la pregunta si ahora mismo hay más personas conectadas digitalmente o presencialmente, que es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Y bueno, tuve que añadir un par de palabras porque leyendo el libro del profesor Francisco Trujillo me convencí de que la desconexión digital es necesaria proteger los hábitos inadecuados, pero es un proceso irreversible e imparable. Entonces, lo que voy a hablar es sobre qué puede ayudar la salud laboral para proteger la salud de las personas que tienen ese potencial riesgo. Tengo ahí un pequeño sumario, pero vamos, mi objetivo por una parte os digo es también aprovechando que hay aquí personas que trabajan y otras que van a trabajar, pues dar a conocer aspectos básicos de la salud laboral como futuros trabajadores y principalmente pues plantear en qué puede ayudar la salud laboral y la vigilancia de la salud en este riesgo emergente. Bien, ahí hay un sumario que también viene en la obra que saldrá posteriormente. Además, en ese sentido, felicito esa magnífica idea, que quienes estamos en la universidad pues es un mérito más a tener en cuenta, una editorial además de prestigio. Pues bien, sabemos que las llamadas tecnologías de la comunicación surgieron de una fusión entre la informática, que ya conocíamos, con esos recursos informáticos, telefónicos y audiovisuales. Podemos decir que estamos en una era digital, más bien de transición digital, que da lugar a una nueva forma de relacionarnos con la realidad, a nuevos modelos de trabajo, con las ventajas e inconvenientes que tiene, y a nivel personal, y por eso pongo una imagen ahí de a modo de caballo de Troya, asumimos un intruso que entra en nuestras vidas, que está 24 horas espiándonos, entre comillas, escuchándonos, con potencial vídeo y audio, y que lo hemos incorporado como un elemento más de nuestra vida cotidiana. Y por otra, una imagen del coronavirus, porque creo que ha tenido un impacto importante tanto en la tecnología digital como en el teletrabajo en general. Por tanto, estamos en un proceso de digitalización, que no es lo mismo. Yo creo que digitalizadas están prácticamente todas las empresas tienen un Excel, tienen un correo electrónico. Otra cuestión es la transformación digital, que ya requiere cambio a nivel de cultura empresarial. Es un hecho de este siglo la irrupción de los sistemas de mensajería instantánea, las redes sociales, como algunas de las que tienen en la diapositiva, canales como YouTube, plataformas, conexión remota a servidoras, sistemas de geolocalización, sin además dar autorización, no sé cómo saben que yo dónde voy sin haberle dado al GPS, y además dispositivos inteligentes, no solamente smartwatch, sino también pulseras, incluso ropa inteligente, y todo eso es lo que nos viene en el futuro, incluso ya en el presente. ¿Por qué ha sido importante la crisis sanitaria? Porque creo que en eso estamos de acuerdo, lo comentábamos ayer, eso ha potenciado enormemente el teletrabajo, no solamente durante el confinamiento, sino también posterior al confinamiento. Y yo estoy convencido que se va a quedar. Me comentaba además un empresario en Madrid este verano que en una empresa importante, personas jóvenes rechazaban buenas ofertas porque no le ofrecían días para teletrabajar. En este sentido, muchas multinacionales están optando por la modalidad 3 días presenciales más 2 de teletrabajo. Y además, nos podemos preguntar qué impacto está teniendo la pandemia, qué ha tenido y cuál está teniendo en cuanto a las bajas laborales. Los datos es que las bajas laborales se están reduciendo en número de comunicación a esas personas que teletrabajan en su domicilio, pero está aumentando la duración. Luego lo veremos en otra diapositiva. También es verdad que no todas las personas que teletrabajan lo hacen con medios digitales, pero la mayoría sí que usan este tipo de herramientas tecnológicas.
Por tanto, se puede asumir que teletrabajo es igual a puede tener ese potencial riesgo de conectividad permanente. Y además, ahora que vienen las elecciones sindicales al ámbito docente, existe concretamente un sindicato que literalmente pide fuerza para exigir el teletrabajo para los docentes. O sea, que los mismos agentes sindicales lo solicitan. En la medicina está en pleno debate, en Madrid, en Asturias. Particularmente, debo hablar bien de lo que es la historia clínica digital. Nos ha servido, por ejemplo, para hacer estudios epidemiológicos en relación al tabaquismo, porque te permite el acceso inmediato a datos, explotarlos, además de los ahorros que supone tanto en costes económicos como medioambientales de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que tiene realmente, por una parte, ventaja. Hablando de salud laboral, voy a referir básicamente, porque tiene mucha normativa, pero está el artículo 22 en cuanto al concepto de lo que es la vigilancia de salud, etcétera, y el 37 de los reglamentos de los servicios de prevención, del reglamento de servicios de prevención. Hay uno que es importante para nosotros, que es el 843/2011, que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, por un par de cuestiones que diré durante la presentación. Por supuesto, toda la normativa relacionada con condiciones de trabajo y, en ese sentido, también esta normativa reciente, que ya se ha expuesto en ponencias previas y que es un ejemplo de que hay que estar actualizado, es una obligación, no es una conveniencia, es una obligación también en salud laboral estar actualizado en toda la legislación relacionada con los riesgos laborales y con la salud laboral. Luego tenemos que incorporar, por ejemplo, esa ley 10/2021 de trabajo a distancia. Por hablar un poco de salud laboral y vigilancia de salud, me gusta siempre dejar claro que la salud laboral engloba la vigilancia de la salud. La vigilancia de salud es algo, está dentro de la salud laboral, que es más que esa vigilancia de la salud. ¿Qué es lo que pretendemos con esa observación de la salud? Pues detectar precozmente daños potenciales derivados del entorno laboral, del entorno de trabajo, que puedan tener las personas durante su trabajo. En ese sentido, uno de los instrumentos utilizados son los llamados exámenes de salud o reconocimientos médicos, pero no es el único. De hecho, podemos utilizar cuestionarios o chequeos, cuestionarios como ahora veremos en el libro del profesor Francisco Trujillo, o otros que tengan, si es posible, incluso una evidencia científica contrastada, además de hacer estudios epidemiológicos. Por ejemplo, durante el COVID, esos estudios de brote son estudios epidemiológicos de la llamada vigilancia de salud colectiva, como veremos seguidamente. Estamos en una época de transición digital y también en el ámbito de la salud laboral, yo diría, de cambio de paradigma. Hay un artículo interesante de Rodríguez Jareño y colaboradores, 2017, como digo, que si se fijan en el tercer párrafo del artículo 22.4 de la Ley de Prevención, hay una disyuntiva que es interesante, porque habréis oído hablar de los exámenes, de la aptitud de los exámenes de salud. Parece que cuando hacen un examen de salud tienes que emitir una aptitud que parece que es obligatoria, y no es así, porque te dice la actitud del trabajador, ese informe, o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones de materia preventiva. ¿Quién? El empresario, las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, dígase, por ejemplo, delegado de prevención. Eso hace que nos orientemos más, que es lo que ponen los autores, hacia medidas prácticas de prevención, de protección, frente a lo burocrático de emisión de aptitud u otros documentos para protegerme frente a potenciales inspecciones, que es verdad que legalmente lo debes de hacer, pero hay que ir más allá, hay que ir a medidas preventivas y protectoras, en este caso, frente a la fatiga informática. Además, tuve el placer de coincidir este verano con el profesor del CLOS, que trabaja como médico de trabajo en Houston, y a raíz de ahí, en un libro que tiene publicado junto con Carlos Ruiz Frutos y Benavides, y además otros colaboradores, me puso en conocimiento el concepto actual de Total Worker Health, que tiene marca registrada, que digamos podemos traducirlo a una salud total e integral. ¿Qué tiene esto de interesante? Pues que el nuevo concepto incorpora no solamente a nivel longitudinal los periodos de trabajo, sino también los periodos de desempleo o de subempleo que ha tenido esa persona. Y además, a nivel transversal,
incorpora no solamente los factores del trabajo, sino también los personales, los familiares, incluso los de la comunidad, económicos, etcétera. De tal forma que, al igual que ocurre con el teletrabajo, influyen tanto factores personales, laborales, como extralaborales. Y esa persona que trabaja en su domicilio, hasta qué punto él se viene ese accidente que luego saldrá, están los condicionantes del trabajo y los condicionantes de la persona. O que esa persona tiene un mal día, o porque tiene a su cargo una serie de familiares. Entonces, todo eso entra dentro de ese concepto de salud total de la persona trabajadora. En ese sentido, todo lo que hagamos para mejorar su bienestar deberá tener en cuenta tanto factores laborales como extralaborales. Y esto, como digo, ocurre en el teletrabajo a nivel domiciliario, donde se diluyen los tiempos y los espacios del trabajo y de fuera del trabajo. Piensen, por ejemplo, hoy que es el día 25 de noviembre, una mujer teletrabajando que a su vez tiene a su cargo su niño que ha tenido una bronquiolitis y tiene que quedarse en su casa, y a su padre que lo tiene también en su casa porque es la única persona que lo cuida. Eso se llama doble carga o presencia, y eso influye en su bienestar, obviamente. A mí me gusta más convencer que vencer, y más allá del debate de si es obligatorio o no el examen de salud, yo tengo mi opinión, pero yo soy más de convencer, sí que es, al menos estamos todos de acuerdo en que es obligatorio ofrecerlo. Y yo creo que es conveniente al menos hacer el inicial, porque imagínense una persona que teletrabaja y no sabe que tiene una miopía magna. Pues bien, a raíz de ese examen de salud inicial, que es inicial el primero en su etapa laboral, se le detecta esa miopía magna. Y luego en un periódico, pues a lo mejor se le detecta con tiempo un posible desprendimiento de retina. Se pone en marcha una actuación a través de la derivación oportuna, y a lo mejor a esa persona se le considera como especialmente sensible y se le hace una adaptación de puesto, con una pantalla más grande, con una interfaz que a través de la voz no tenga que teclear, etcétera, y se le protege en su puesto de trabajo, que ha partido de hacer el reconocimiento médico. No porque fuese obligatorio, sino porque la persona estaba convencido de que era bueno para su salud, para su protección, realizarlo. Bueno, pues esos son los exámenes de salud, el inicial, el periódico, el especial, algunas veces lo piden los propios agentes sindicales para proteger a la persona, y no en este ámbito, sino en otros como en exposición al amianto, está el postocupacional una vez acabada su vida laboral. Eso es la vigilancia de salud individual, observar individualmente la salud de las personas trabajadoras. Y luego tenemos la colectiva. Ejemplo, pues los estudios de brotes que han surgido durante el COVID, analizar datos colectivos para llegar a conclusiones con el fin siempre de planificar y poner en la práctica medidas preventivas y de protección. ¿Y por qué vigilancia de salud específica? Porque debe ser concreta a los riesgos que tiene el puesto de trabajo en función de la evaluación de riesgos que hacen los técnicos de prevención de riesgos laborales. Por eso un campo multidisciplinar en coordinación con otras especialidades técnicas, siendo la misma vigilancia de salud una disciplina técnica. Si miran, les animo a que son públicos, visiten las páginas web del Ministerio de Sanidad y se descarguen el protocolo de PVD, pantalla de visualización de datos, y me digan si está actualizado o no, y que vean el ordenador que aparece, y con eso ya se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Es algo que hay que hacer ya, hay que actualizar por lo menos ese protocolo de vigilancia de salud. Y por supuesto, no solamente el Ministerio, es que los servicios de prevención están obligados a adaptarlo y actualizarlo en función de su realidad. No dependemos de otras personas que nos digan que tenemos que adaptarlo. Bueno, también, en mi opinión, sería de aplicación de postura forzada, movimientos repetitivos del miembro superior, sobre todo movimientos repetitivos en el tecleado, o normativa de por presión, por mantener la muñeca permanentemente, si está el factor de prolongación de la jornada, sobre una superficie que haga que esa compresión se vea mantenida en el tiempo. ¿Y quién realiza la vigilancia de la salud? Pues especialistas en medicina y en enfermería del trabajo. Y eso lo dice el Real Decreto 843, además del Reglamento de los Servicios de Prevención. Que deben de trabajar en coordinación, y eso es muy importante, con el resto de las disciplinas técnicas. Aquí sí quisiera diferenciar que una cosa son los servicios de prevención, tanto ajenos, propios, mancomunados, servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales, que se llaman unidades básicas de la salud, a diferencia de las mutuas colaboradoras de la seguridad social, que ahí no tienen por qué ser ni especialistas en medicina del trabajo ni especialistas en enfermedad del trabajo. Puede ser
un médico de familia, un médico general, un traumatólogo, y además ahí participan otros profesionales como por ejemplo fisioterapeutas. La gran diferencia es que los servicios de prevención tienen una visión proactiva antes de que ocurra el daño, mientras que las mutuas tienen una visión reactiva. El daño ya se ha producido, bien sea accidente o enfermedad profesional, y ya se trata. ¿Cuál es la filosofía de la ley de prevención? Actuar proactivamente. Por eso lo del artículo 22.4 que antes le he ofrecido. Antes de que ocurra el daño, poner la medida antes de que ocurra el daño. Es verdad que si ocurre, también tenemos la obligación de cursar esa sospecha de enfermedad profesional o ese potencial accidente de trabajo. Centrándonos ya en la fatiga informática como riesgo emergente, yo, y aquí hay personas más entendidas de derecho que quien expone, la primera vez que he visto esa denominación es en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2028, donde habla de evitar el riesgo de fatiga informática. Por tanto, aquí te está diciendo lo que es, ante la pregunta de ¿qué es? ¿Un riesgo o una consecuencia? ¿Es riesgo o es contingencia? Pues te lo está diciendo la normativa, es un riesgo. Además, un accidente es algo súbito, y que yo sepa, la fatiga informática no ocurre súbitamente, como si yo ahora me caigo por por distinto nivel, una caída. Y en relación a la pregunta que me hizo Francisco Trujillo, ¿las mutuas lo están? Pues fui a entrevistarme con un director de una mutua importante, me reconoció que no, que actualmente no se están reconociendo ni como accidente del trabajo ni como enfermedad profesional. No voy a hablar más del accidente de la teletrabajadora que se cayó en su domicilio, ya se ha hablado, pero es la situación. Se están reconociendo ¿cómo? Por la vía judicial, vía sentencia judicial. Ahí hay una oportunidad para las personas que se dediquen a este ámbito. Pero no se están reconociendo ni como accidente ni como enfermedad profesional por las mutuas de trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Si es un riesgo, el artículo 16.1 de la Ley 10/21 te indica claramente una especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de accesibilidad en entorno laboral afectivo. Nos ha hablado anteriormente de una forma magistral María Jesús sobre esos factores psicosociales. Cuestión que hay que darle todavía más importancia. Además, también nos ha hablado en el día de ayer sobre el criterio técnico de la inspección de trabajo, con las dudas que surgen. Se hace a domicilio, ya nos aclararon, yo me llevé por lo menos la idea para llevar de que hay que tener por escrito ese consentimiento para que entre, por ejemplo, la inspección de trabajo a actuar. ¿Qué ocurre con los técnicos de prevención? Que también te dice la normativa que deben recogerse permiso expreso de la persona que está teletrabajando o de una tercera persona. Entonces, ¿qué vía tenemos para considerarla como contingencia? En mi opinión, la de enfermedades relacionadas con el trabajo, que eso deriva del concepto de accidente de trabajo. Y ahora me podéis plantear, bueno, ¿y por qué no como una patología musculoesquelética si tiene movimientos repetitivos, posturas forzadas y en el cuadro de enfermedades profesionales las hay? Bueno, vamos a coger una. Síndrome del túnel carpiano. Bien, podríamos tener un síndrome del túnel carpiano cuando me obligan a prolongar la jornada laboral y tengo esa patología derivada de esa prolongación de jornada laboral, derivada de esa conectividad permanente. Vámonos al cuadro. Literalmente, ahí hay una oportunidad que pone el cómo. Pero ¿cómo son? Si lo leéis, ¿cuál de esos trabajos teletrabaja? Porque que yo sepa, un lavandero, un pintor, un pulidor, eso se puede teletrabajar. Deja abierto el cómo. ¿Cómo? ¿Eso dónde se pelea ese cómo? Supongo que en el juzgado. Yo he mirado, no sé si hay alguna sentencia ya del túnel carpiano relacionado con él, pero es tan, digamos, tan novedoso, tan emergente. Y luego, no sé si saben que existe el PANOTRAS. ¿Qué es el PANOTRAS? El PANOTRAS es un fichero creado por la Seguridad Social en 2013 que recoge esas patologías no traumáticas de la social. Por ejemplo, un infarto de miocardio. Y antes lo han puesto muy bien. ¿Cuántos infartos de miocardio o cerebrovasculares se deben, además de otros factores, a ese estrés mantenido por una sobrecarga teletrabajando, por una prolongación de jornada? Que además tiene la doble presencia del niño, del abuelo.
Eso creo que es una oportunidad para estudiarlo y plantear si científicamente hay evidencia empírica o científica que nos lleve hacia ese camino. Pues eso es oficial, y si lo consultan, resulta que solo un 1,6% de esas patologías del PANO-TRAS corresponden a, literalmente, desórdenes mentales. De esos desórdenes mentales, ¿cuál se podría asociar a la fatiga informática? En mi opinión, un trastorno de ansiedad no especificado, pero son un 1,6%, y de ese 1,6% es verdad que la mayoría, 64,2%, pertenece a ese trastorno de ansiedad no especificado. Eso es lo que se está comunicando como PANO-TRAS. A la pregunta de cómo ha influido las bajas laborales con el teletrabajo, bueno, pues ocurre que si yo estoy en mi casa y tengo un resfriado, que antes si no estaba en mi casa, estaba trabajando presencialmente, me pedían mis días, 2 o 3 días, pues ya no los pido. Entonces, en ese sentido, está disminuyendo en número la incidencia, pero hay un estudio interesante que, gracias al profesor Trujillo, que me lo reenvió, de Vicente Pardo y López Guillén, de 2021, se está aumentando la duración. Concretamente, durante la desescalada, ya un poquito después, un 84,48% son bajas prolongadas, ellos son inspectores, de 365, un año prácticamente, frente a un 25 poco más por ciento de octubre del año anterior. Luego, menos accidentes, pero más prolongados, que son accidentes, no estamos diciendo que sean accidentes de trabajo, accidentes, digamos, en general, como contingencia común. Y centrándonos ya más en lo que es la vigilancia específica de este nuevo riesgo emergente, pues, y antes también creo que ha salido, por una parte creo que hay que tener en consideración y cada vez más factores como la edad, el género, y digo género no sexo, el entorno laboral domiciliario, tener en cuenta que sea proactiva y específica, y fundamental, salud mental y emocional, y incluido o no los trastornos del sueño. Noticia que recogí del diario Córdoba. A mí me impactó, casi un 90% de la generación Z, 95, 2000, la gente más experta aquí en el foro, prefiere jugar a videojuegos que a comer o a dormir. Antepone necesidades no fisiológicas a las fisiológicas. Los españoles, se refiere dedican 660 horas, más de 3 horas al día en videojuegos. Y además, me llamó la atención que estadísticamente predominaban las personas no binarias, luego los hombres y luego las mujeres, chicos entre 15 y 25 años. Y luego otra noticia que está, y aquí hay una persona que nos ha hablado, creo que muy acertadamente, de psicoeducación, de que está incrementando el tema de las adicciones al móvil, suponiendo fracaso escolar, y veremos hacia dónde deriva, personas adolescentes. Ahí creo que la clave está en la psicoeducación, por eso creo que ha sido muy acertada la ponencia sobre educación. Y luego el género, hoy es el día 25 de noviembre, es que sigue existiendo la doble presencia y la sobrecarga de la mujer, porque todavía no están repartidas las tareas del hogar al 50% mínimo. Y eso, pues antes de imaginaros esa situación que he puesto, eso supone una sobrecarga física, mental, psicológica, que además debilita el sistema inmunitario y tiene otras repercusiones, y favorece, obviamente, patología o perjudica ya la que ya tiene, digamos que la incrementa. Situaciones especiales que sabéis que está protegida. O sea, me acuerdo cuando estaba de médico del trabajo en el hospital, que casi todas las trabajadoras que tenían riesgo durante el embarazo se le enviaba a su casa. Pero si tú teletrabajas en tu casa y te dan la prestación por riesgo de embarazo, ya está en tu casa. Algo también curioso con esto del teletrabajo. Y luego, fisiológicamente, un estrés mantenido, y el estrés es algo que va a más y a más y a más, fisiológicamente aumenta la prolactina. No sé si acuerdan sus abuelas que un método anticonceptivo era prolongar la lactancia, porque la prolactina elevada baja la fertilidad, tanto en mujeres como en hombres. Estamos en un país envejecido, y hay un dato curioso, un trabajo de fin de grado de una alumna que vio un artículo que hábitos como tener en tu casa el ordenador prolongadamente encima de los muslos por el incremento de temperatura del escroto, o llevar el móvil permanentemente en los bolsillos delanteros, parece que está también relacionado con una cierta infertilidad. Población envejecida, para mejorar la salud de las personas, en este va a ser la calidad del aire, y se ha demostrado con los aerosoles. ¿Por qué no detectores de CO2
no solamente por el tema del coronavirus, es que la contaminación ambiental que entra por las ventanas también tiene una influencia perniciosa en la salud de las personas que teletrabajan. Agentes físicos, químicos, biológicos, químicos como desinfectantes, físicos como radiaciones ópticas y campos electromagnéticos que te lo cita la estrategia europea, literalmente. Y biológicos, por el ejemplo que he puesto. Si tú tienes a tu niño con bronquiolitis o con rubeola y no lo puedes llevar al colegio, ¿está o no está expuesto a un agente biológico durante el teletrabajo cuidando a esas personas enfermas? Y, como digo, debe ser proactiva, orientada al riesgo, en este caso al riesgo de fatiga informática. En este sentido, creo que es valioso el incluir cuestionarios específicos, por ejemplo, el que cita el profesor Trujillo en su anexo, el Checklist Teleworking de la Agencia Europea. El anamnesis, yendo así un poco rápido, pues obviamente habrá que priorizar sintomatología relacionada con fatiga visual, usted tiene escozor, astenopia, etcétera, musculoesquelética, emocional y también la derivada de trastornos psicosociales. Fundamental preguntar el turno de trabajo y si trabaja a turno en distintos usos horarios, en la calidad del sueño, el consumo de psicofármacos y también información sobre aspectos organizativos. Cuántas pausas hace, cuántas desconexiones. Este es el libro del profesor Trujillo, que mi admiración para escribir ahí casi 600 páginas, y tiene en el anexo unos cuestionarios muy interesantes para aplicarlos en vigilancia de la salud. A nivel de la exploración tiene que ser específica, buscarnos, por ejemplo, signos de atrapamiento, por ejemplo, la prueba de Fallen, y una vigilancia atenta al sistema cardiovascular. Y en relación con María Jesús, el informe de la OIT y de la OMS, que es que hay una noticia, me parece, en tu libro, que trabajar más de 105 horas supone un incremento del 35% del riesgo por fallecer, del riesgo para fallecer, bien sea por un infarto o por un accidente cerebrovascular. Pruebas complementarias, yo creo que por lo menos en el examen de salud inicial habría que pedir una analítica que incluya hematimetría y marcadores de inflamación, que lo hay, la proteína C reactiva, por ejemplo, porque ahí puede haber un estado de inflamación persistente derivado de ese estrés que te esté poniendo ya en alerta de que algo pueda ocurrir, una analítica de orina y, ¿por qué no?, incluir algunas pruebas de imagen, como puede ser una ecografía de las coronarias, a ver si tiene ya una placa de ateroma, que ese estrés sobreañadido va a empeorar el proceso. Eso es una propuesta a nivel de los distintos sistemas que hay que vigilar, observar a nivel de los exámenes de salud. Y bueno, no solamente vigilar, también una oportunidad para prescribir. Podemos prescribir lágrimas artificiales, podemos prescribir y debemos de prescribir medidas de prevención y protección, y ya me gustaría prescribir valores como esas palabras que empiezan por Córdoba, esa broma, pero quizás la clave está en esos valores de confianza, cooperar, colaborar, concienciar, corresponsabilidad, compromiso, coordinación, convenio colectivo, partiendo todo de la comunicación. A lo mejor no haría falta ni siquiera tantas cuestiones de leyes, pero claro, eso está ya en el día a día del trabajo y de las personas. Y para ir acabando, por una parte, vigilancia de salud mental creo que cada vez va más, todo el tema de trastornos, desórdenes mentales, y está muy relacionado con este riesgo emergente. Hace poco otra noticia venía que más del 50% de los funcionarios consumían ansiolíticos a diario, y la mayoría lo atribuían, entre otros factores, a no sentirse reconocidos. La prolongación de jornada obviamente te lleva a un estado de alerta mantenida que obliga a una hiperconectividad permanente, y esta me la paso porque ya ha salido antes. Y los trastornos del sueño, para todos, trabajemos o no trabajemos, el tener un trastorno del sueño, igual que el coche se te enciende cuando empieza la reserva, se nos debería encender el pilotito de que algo está ocurriendo. De hecho, la misma OMS lo está calificando como un probable agente carcinógeno, ese trastorno por alteración de los ritmos circadianos. Hay estudios que demuestran una mayor incidencia de cáncer de mama en enfermeras con turnos, que llevan toda su vida de turno de noche o alterno. Las personas que trabajan a usos horarios diferentes. Entonces hay que preguntar por dificultad o no para conciliar. ¿Tiene despertares frecuentes y su sueño es reparador? Cuando nos levantamos por la mañana nos sentimos que estamos descansados, con una calidad de sueño. Eso es fundamental, porque como dijeron ayer en la ponencia online, es fundamental recargar. Si recargamos el móvil, que tiene que ser fuera del dormitorio, ¿por qué no nos recargamos a nosotros con un buen sueño de calidad? Es que eso es fundamental para nuestra salud. Y obviamente mantener un equilibrio entre trabajo, descanso
y ocio. Aquí la pregunta es, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? ¿Los medios digitales son para ayudarnos o vamos a hacer unos inbox persons y son nosotros trabajar para esos medios digitales? Y para ir terminando, promoción de la salud fundamental. Tenemos una oportunidad, los servicios de prevención, mediante ese Real Decreto que nos dice literalmente impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo en coordinación con el Sistema Nacional de Salud. Luego hay que hacer campañas en línea con la protección y la prevención de este riesgo, de sensibilización, información, formación en el marco de las políticas empresariales de desconexión, que bien hechas, os aseguro que bien hechas, ofrecen rendimiento también para las empresas, para las personas, para la empresa y para la sociedad en general. Bueno, voy a acabar con unas conclusiones y con unas propuestas para llevar a casa. Conclusiones. Creo que la digitalización es un proceso irreversible e imparable, en la que la salud laboral en general puede aportar para favorecer un uso razonable de esas herramientas tecnológicas y de los dispositivos electrónicos. Hay que poner en la práctica esa necesidad de introducir o mejorar medidas de prevención y protección en los reconocimientos médicos o exámenes de salud de la vigilancia de la salud. Hay un nuevo paradigma que conlleva un enfoque holístico de esa salud total e integral del trabajador, en la que influye toda la vida del trabajador, incluidos los periodos de desempleo o subempleo, y también factores transversales, tanto familiares, personales, económicos o sociales. Y eso es algo que ocurre en el teletrabajo en domicilio, donde se difuminan esos tiempos y espacios laborales. Hay que hacer una vigilancia específica de la salud para detectar precozmente esos riesgos, y ahí debe haber cuestionarios y herramientas específicas. En cuanto a la posibilidad de que sea contingencia la vía, creo que actual es la vía sentencia judicial, como enfermedad relacionada con el trabajo. Considerar la vigilancia factores de edad, de género y del entorno domiciliario. Y propuestas. Propongo que sea una vigilancia proactiva, que tenga en cuenta la función visual, osteomuscular, la salud mental, la calidad del sueño y el sistema cardiovascular. Propongo, ahora que se va María Jesús, que lleve allí al Ministerio la necesidad de actualizar ese protocolo, ese Real Decreto, si puede, o si no, ese protocolo del Ministerio, al menos el de pantalla de visualización de datos, en línea, porque lo dice el marco estratégico de la Unión Europea, 21-27, que por lo que he escuchado está ahora mismo bloqueado, pero espero que salga la estrategia española, porque la actual ya, digamos, que ya ha finalizado. Fundamental, y esto es algo que he sacado de tu libro, Francisco, hay que incluir en esa vigilancia de salud cuestionarios específicos, por ejemplo, el checklist de la Agencia Europea. Propongo que se incluya, si me están escuchando colegas de la profesión, y propongo que se lleven a cabo programas de la salud en el lugar de trabajo. Y creo que eso aportará beneficios para la persona trabajadora, para su familia, para la empresa y para la sociedad en general. Muchas gracias. Quiero tenerme al tiempo y ser respetuoso. Muy bien. Bueno, Antonio Ranchal, por favor, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente que hayas aportado tu punto de vista desde la medicina del trabajo. Nos has hablado de conceptos propios de enfermería, de medicina, que a los juristas nos suena a chino, pero que realmente estás hablando de conceptos que tienen que ver con la salud de los trabajadores y las pistas que ha dado, y como bien ha señalado, como un ejercicio de altavoz de esta ponencia, se debe crear una conciencia y mejorar la normativa. El cuadro legal de enfermedades profesionales está totalmente desfasado. No tienen por qué ser los jueces quienes tengan que reconocer una enfermedad, por ejemplo, una fatiga informática, como una enfermedad profesional o como el burnout. No, esto no es así. Si el cuadro legal de enfermedades profesionales se actualizara, sería mucho más automático, las mutuas trabajarían de una forma más rápida y se ayudaría a la mejora de la salud de las personas. Francisco, ¿me permite? Sí, claro. ¿Sabéis que realmente el cuadro se ha actualizado durante la pandemia? Sí, porque el cuadro en los agentes biológicos te remite al Real Decreto de Agentes Biológicos. El coronavirus estaba en el grupo 2 y a raíz de la pandemia ha pasado al grupo 3. Eso ha supuesto un cambio en el cuadro, porque al cambiar el Real Decreto de Agentes Biológicos al cual remite
ese cuadro, ha habido un cambio. Es un ejemplo de que se puede cambiar. Claro, es un ejemplo de que se puede cambiar y que se debe añadir, al hilo de lo que estamos hablando, riesgos psicosociales, es decir, enfermedades de origen psicosocial, ¿no? que hay un déficit importantísimo y que España está desoyendo voces de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce en su tabla de clasificación el burnout, ¿no? Este síndrome del desgaste emocional. Y muy bien, Antonio ha traído a colación el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque en correlación con lo ha señalado María Jesús, actualmente los trastornos musculoesqueléticos van en línea con el aspecto digital, ¿no? El aspecto digital, la ergonomía, la salud tecnológica, son dos cuestiones que van, al unísono, trabajan de forma única y provocan que el trabajador pueda incluso sufrir del dispositivo digital un trastorno musculoesquelético o el síndrome del túnel carpiano, que sí que está considerada como una enfermedad profesional. Y la higiene del sueño. ¿Cuántos de aquí dormimos 8 horas al día? Se recomiendan 8 horas, mínimo. Deben pasar 12 horas entre jornada y jornada. ¿Cuántos trabajadores están descansando? ¿Cuántos trabajadores están desconectados? Estamos viviendo que el tiempo de vida está totalizada para el trabajo. Y creo que en esta conferencia de hoy debemos cambiar este paradigma, ¿no? Que el trabajador es un trabajador solo a disposición del empresario en el tiempo que tiene pactado, con el contrato, según normas del convenio o el contrato de trabajo, nada más. Y como tal, la higiene del sueño es básica, la calidad del sueño, la fatiga visual que ha señalado Antonio. Los trabajadores cada vez más padecen miopía, astigmatismo, sin hablar del láser, del registro que decíamos, ¿no? Con Juan Alberto, ¿no? Es decir, a ver, oiga, vamos a cuidar a las personas que son las débiles, no vamos a empeorarles, a poner sus datos accesibles a todas las personas. Las personas necesitan un tiempo de recuperación para ser enérgicas y deben trabajar al 100%. Y si existe una mala higiene del sueño es probablemente por una mala praxis, bien de la empresa o bien de que el trabajador no tiene esta psicoeducación o no ha recibido una formación y no conoce los riesgos que se ajustan a la conectividad permanente. Así que, Antonio, excelente ponencia, queda guardada. Creo que tus propuestas espero que tomen buena nota los legisladores, colegas de la profesión, mutuas, servicios de prevención y que espero que haya servido de provecho. Muchas gracias, Antonio. Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia. En primer lugar, antes de la comida, que a las 2 tenemos un receso, recordad, hasta las 4 de la tarde, va a intervenir el profesor Jacob Guinot Reinders de la Universitat Jaume I. Va a trabajar el enmascaramiento